Bienvenidos de nueva cuenta a esta semana jurídica virtual llevada a cabo por el Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del Estado de Guerrero, Asociación Civil Dr. Julio César Hernández Serna. Eh, pues continuamos el día de hoy con un gran ponente, con un académico, con un conferencista reconocido que viene a contribuir al conocimiento con su experiencia, eh, con todo lo que ha logrado tener a través de su vida en el ámbito laboral, en el ámbito académico. Me refiero al maestro Israel Landgrave Castillo, el cual es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Derecho también por la Universidad Nacional Autónoma de México, y quien tiene amplia experiencia laboral, ha sido abogado litigante. De junio de 2010 a marzo de 2014, fungió como auditor en el órgano de control interno de la Comisión Federal de Electricidad. De marzo de 2014 a enero de 2016, jefe de unidad departamental de apoyo en la delegación Benito Juárez, y de enero de 2016 a la fecha es director de responsabilidades de la Contraloría General de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Congreso de la Ciudad de México. El título de su conferencia el día de hoy es Responsabilidades de los servidores públicos. Un tema muy interesante, un tema que está en boga, sobre todo por la manera en que la ciudadanía percibe el actuar de cada servidor público, el comportamiento de cada servidor público y lo que espera la ciudadanía del trabajo de cada servidor público que lleva a cabo en su respectiva área de trabajo. El maestro Israel Landgrave nos va a llevar a dilucidar la cuestión de las responsabilidades, el actuar de estos mismos servidores públicos y su visión muy particular de acuerdo a la experiencia que él tiene. Pues bueno, estimado maestro Israel Landgrave Castillo, pues le agradecemos el día de hoy que esté presente aquí, que puedan verlo abogados, que puedan verlo estudiantes, que lo puedan ver académicos, que lo pueda ver la sociedad en general, eh, interesada en el conocimiento jurídico, sobre todo en materia de responsabilidades. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y está usted presente, mi estimado maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo Hernández, por la invitación. Muy buenos días a todos, a todo el auditorio. Y bueno, pues arrancamos. Precisamente el tema por el que se me convoca es sobre la responsabilidad de los servidores públicos, pero ¿qué es lo que sucede en la sociedad o cómo se percibe y cómo se vislumbra desde adentro, desde los órganos internos de control? Como preámbulo, yo empezaría por comentar algo que tal vez sea un poquito filosófico, pero que no por ello no deja de ser importante en la materia jurídica. Para los griegos había dentro de la justicia política dos definiciones, la natural y la legal o convencional. Pensaremos por qué es importante esto. Pues precisamente es muy importante porque en la justicia legal, precisamente para de una cierta manera regular las relaciones entre las personas, entre los seres humanos, y tratar de equilibrar o tratar de llegar a lo justo cuando hay situaciones que se comete algún daño, precisamente se inició con estos conceptos para poder llegar a una legislación que pudiera resarcir, que pudiera indemnizar, que pudiera equilibrar cuando había algún daño, alguna ventaja de uno sobre otra persona. En ese sentido, en esta justicia legal, eh, a veces los seres humanos podemos cometer daño sobre algún bien, sobre alguna persona, sobre algunas situaciones de la vida. Pero ese daño puede ser de distintas formas. Puede ser que sea un asunto meramente por error, por ignorancia,
pero también lo puede haber que haya toda la intención y toda la voluntad de hacerlo. Este asunto de poder o de llegar a causar un daño hacia otra persona o hacia bienes de otra persona es lo que hace iniciar con la teoría de la responsabilidad. La teoría de responsabilidad para responder por los actos de una persona o que una persona comete sobre otro u otros. Sobre ese asunto de la responsabilidad, entrando al tema específicamente de los servidores públicos, es como el legislador en su momento, como la legislación en la actualidad, se abocó a tener un gran marco jurídico en el aspecto de que si existía alguna situación en contra de esa legalidad, evidentemente existiera una responsabilidad sancionadora en su momento o por lo menos con una especie de prevención, que es un asunto como de una amonestación. Explicando este asunto, ahora sí podemos entrar a los artículos 108 al 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Carta Magna, que es donde se establecen las situaciones por las que puede caer todo servidor público en alguna responsabilidad, así como las sanciones al respecto, así como una observancia en el manejo de los recursos públicos en todo momento. ¿A qué nos lleva esto? A que derivado de estos artículos constitucionales haya leyes locales en cada una de las 32 entidades federativas, así como obviamente una ley federal para las instituciones federales en cuanto a una posible responsabilidad de los servidores públicos. ¿Qué más o menos contemplan o qué dibujan o a grosso modo qué establecen estas leyes? Pues de entrada, los principios por los que todo servidor público se debe de regir. Estos principios evidentemente tienen que ser de honestidad, de transparencia, de legalidad, de eficacia en el servicio público en todo momento. ¿Y por qué es esto así? Porque todo servidor público tiene funciones públicas o maneja recursos públicos. Como su nombre lo dice, no son recursos de ellos, sino son recursos que todos los ciudadanos con nuestros impuestos aportamos para que tengamos un buen gobierno en todas las situaciones de nuestra existencia cotidiana. Entonces, en este sentido, las leyes de responsabilidades hoy en día, aunado a estos principios, enmarcan una observancia estricta, como lo mencioné, en el actuar de los servidores públicos como en el uso de los recursos públicos. Para ello o por ello existe este asunto de las declaraciones de situación patrimonial, que se dan al inicio como las conclusiones de los encargos, como también las modificaciones que año con año tiene uno como servidor público que estar presentando ante los órganos internos de control. Pero ¿cuál es lo importante en esto? No solamente es la presentación de estas declaraciones, sino que existe hoy en día la observación de de la evolución patrimonial de los servidores públicos, para que con ello se pueda estar revisando año con año si de los ingresos que cada servidor público en específico obtiene por producto de su trabajo concuerdan con los bienes o con las inversiones que se llegan a reportar en las mismas, precisamente como un asunto de combate a corrupción. La sociedad, desde hace muchos años, demandamos efectivamente un combate frontal y total contra la corrupción. La ciudadanía queremos gobiernos transparentes y honestos, situación que siempre está el dedo en la llaga en nuestro país, desafortunadamente. Derivado de estas declaraciones y derivado de las funciones propias que cada órgano interno de control realiza, como son las auditorías, así como las investigaciones de posibles actos irregulares que posiblemente lleguen a una substanciación en la que finalmente pueda haber una sanción. Todas estas situaciones están enmarcadas en todas las leyes, como lo mencioné, leyes secundarias de los artículos constitucionales enmarcados del 108 al 114, en donde se prevén en todo momento las revisiones de los ejercicios de los recursos públicos
por cada ejercicio fiscal y por cada rubro, así como cualquier situación que sea denunciada como posible irregularidad. ¿Qué es lo que yo creo a lo largo de estos años en los que he estado, pues ya más de 10 años en órganos internos de control? La legislación existente creo que es bastante buena, pero ¿dónde es donde yo creo que se está atorando el asunto? Y no estoy encontrando el hilo negro, simple y sencillamente creo que ese esquema funcionaba mejor. ¿Y a qué me refiero? En el sexenio de Vicente Fox, todo el personal de función pública dependía jerárquicamente de la Secretaría de Función Pública, aunque les pagaran o su salario fuera devengado en los organismos donde operaran. Ejemplo, en el caso concreto en el que yo me desarrollé, nosotros jerárquicamente dependíamos de Función Pública, aunque Comisión Federal de Electricidad nos pagaba el salario. Pero eso de fondo, ¿qué hacía? Que evidentemente el titular del órgano interno de control no dependía en su nombramiento, ni dependía jerárquicamente del director de Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué pasó después? Este asunto que yo creo que fue un acierto, en el sexenio de Peña Nieto se vuelve a regresar al esquema anterior, que es el que actualmente prevalece. Estos titulares de los órganos internos de control son designados por los titulares de las dependencias, organismos descentralizados, etc. Eso en la práctica obstaculiza de cierta forma esa posible libertad de estos órganos fiscalizadores de realizar sus tareas, porque al fin y al cabo hay una dependencia en su nombramiento para poder continuar con sus labores cotidianas de los titulares de estas dependencias. Otro punto que yo observo, que creo, y es una apreciación y propuesta al mismo tiempo, es que también aunado a esta parte de la libertad en cuanto a los nombramientos del ejercicio de sus funciones, creo que debe de haber más fiscalización meramente en, en lo que son los ingresos y las apreciaciones. O por otro lado, es el asunto de la transparencia. El asunto de la transparencia, evidentemente, cuando hay conductas irregulares o conductas que pueden incurrir alguna responsabilidad, pues es obvio que los servidores públicos encargados de esa información y de los manejos de los recursos públicos tratan de evitar a toda costa que los órganos internos de control accedan a esas informaciones. Pues por una razón, obviamente, muy lógica, que al tener esos documentales que pueden hacer prueba plena en una investigación, en un juicio administrativo, pues obviamente con eso pueden caer en una responsabilidad. Que hablando de ello, de las responsabilidades, en la ley federal como en las leyes locales, se hace una gran diferencia. Las responsabilidades que pueden ser graves y las no graves. Las responsabilidades graves tienen más que ver con el asunto de que se haga con la intención de cometer algo y que vaya más o menos o vaya directamente hacia un daño patrimonial. ¿Por qué? Porque pues, obviamente los recursos que se manejan por los servidores públicos son públicos. En ningún momento son de ellos. Y algo que me parece un avance desde unos años para acá en las reformas que había estas leyes es que además también estos órganos fiscalizadores, estos órganos internos de control, ya pueden investigar a los particulares que en las investigaciones resulten que pueden estar coludidos con servidores públicos para obtener un lucro o para, obviamente, causar temas de corrupción en los erarios públicos. Estas atribuciones otorgadas a los órganos internos de control, como lo decía desde el inicio, les han dado más atribuciones, sí, pero creo que todavía esas dos fallas que comenté o esos elementos se pueden mejorar en aras
de que haya más transparencia y que la ciudadanía esté más tranquila de cómo en general tanto los órganos fiscalizadores como los servidores públicos llevan a cabo sus tareas. Entonces, estas conductas que pueden ser, que pueden caer en responsabilidades graves, como lo comentaba, tiene las dos vertientes importantes: que haya un daño patrimonial y que se hagan con toda la voluntad o con toda la intención de obtener para ellos, evidentemente, más recursos, favores u otras situaciones que no estén contempladas evidentemente dentro de las funciones que ellos tienen asignadas dentro de los manuales correspondientes en cada institución. Porque recordemos también que hay una máxima jurídica en derecho administrativo que los servidores públicos tienen prohibido todo lo que no está permitido dentro de sus funciones. Y sus funciones, evidentemente, siempre son para que lleven a cabo su trabajo con honestidad, con transparencia, con legalidad y sobre rubros específicos. Entonces, esta a grandes rasgos es una exposición mezclada un poco con el análisis de la norma jurídica en comento, así como con la experiencia que su servidor ha tenido en algunas dependencias del gobierno, tanto federal, estatal como municipal. Y pues bueno, no sé, doctor, si tengas alguna pregunta o algún comentario al respecto. Muchas gracias, estimado maestro Israel Landgrave Castillo. Pues primero nada que nada agradecerte, ¿no? La exposición para todos los que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Sí hay, fíjate, varios cuestionamientos y sí me agradaría que pudieras llegar a responderlos, a platicarlos en base a tu experiencia, en base a la visión que tienes sobre lo que debe de ir en el futuro, debe de pasar, ¿no? Para mejorar. Primero que nada, me llama la atención que siempre se están haciendo reformas a través de las diferentes cámaras de los congresos estatales y la Cámara de Diputados a nivel federal en las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y sobre todo en la cuestión de las responsabilidades administrativas. Aquí la pregunta, la primer pregunta o primer cuestionamiento sería es si están a la par de cómo están actuando los servidores públicos en la actualidad, en la realidad. Que esto es que si la normatividad, si la legislación no está desfasada o está de acuerdo al comportamiento de los servidores públicos. Y en tu experiencia, en dado caso que no, ¿qué es lo que crees que hace falta mejorar o cambiar para tener mejores resultados? Ese sería el primer cuestionamiento, estimado maestro. Ok, con mucho gusto, doctor. Mira, yo veo básicamente dos o tres elementos. Uno de ellos es el que había comentado, el tema que los servidores públicos que participan en algún órgano fiscalizador dependan sus nombramientos o dependan jerárquicamente del titular de la dependencia, evidentemente no ayuda, porque la legislación, creo yo, es bastante completa. Es muy rica en el sentido de las atribuciones que tienen los órganos fiscalizadores hoy en día para investigar, para poder presionar en cuanto a la entrega de la información de manera oportuna, en cuanto a las visitas de verificación que puedan realizar, en cuanto a pruebas de las que se puedan allegar. La legislación es bastante amplia en ese sentido. Pero ¿qué es lo que yo observo? De entrada, como lo he venido repitiendo en esta exposición, es los órganos fiscalizadores deben ser más autónomos, aún sean órganos internos. Un tema más o menos como la auditoría superior de la federación. Todos sabemos que hace algunos años en sus resultados evidenciaron desvíos de recursos por miles de millones de pesos. Desgraciadamente ahí ya intervino el tema político, pero el auditor en su momento, cuando da los resultados que no le gustó al gobierno federal actual, los evidenció, aquí están.
Después ahí las posiciones políticas callaron el asunto, lo que haya sucedido, pero sí lo expresó el auditor en su momento. Eso es un resultado de que las cosas, claro que pueden funcionar, pero en mi experiencia sí se deben de hacer esos cambios. De entrada, eso no puede seguir sucediendo porque evidentemente no deja una libertad a los órganos internos, sino a ciertos otros órganos fiscalizadores, que es un monstruo fiscalizar los gobiernos de los estados o el gobierno federal. Por eso, de ahí la situación de que haya órganos internos de control. Entonces, ese es uno de los temas principales que yo propondría que, en mi opinión personal, se deben modificar. Esta dependencia jerárquica laboral de los órganos internos a los titulares de las dependencias. La otra que comentaba, tiene que haber más transparencia en la información. Si bien es cierto que hoy en día la ley de transparencia, como la de la ley de datos personales, sí apertura y hay obligaciones que todos los entes públicos tienen que estar reportando, también es cierto que hay varios mecanismos para retrasar la entrega de la información o para reservar la información. Yo creo que habría la necesidad o valdría la pena que se hiciera una revisión de los supuestos en los que hoy en día se reservan las informaciones. Ejemplo, el alegar que por seguridad nacional, creo que se debe de aclarar en tema de transparencia en qué momento sí se puede alegar o se puede argumentar seguridad nacional y dejar muy claro en cuáles supuestos no, porque eso no transparenta cómo se están llevando a cabo las licitaciones públicas para obra o para compra de insumos. Y eso evidentemente pues, nos deja otra vez en una situación en la que no se puede avanzar en fiscalizar esos recursos. Entonces yo creo que en mi experiencia, para que la ciudadanía pudiera palpar algo más claro, de entrada es modificar esas dos situaciones y seguir transparentando y transparentando y transparentando todo el actuar del gobierno, porque al fin y al cabo, todo lo que se hace en el gobierno es público. Ejemplo, en algo muy concreto, en lo que de algunos años para acá yo me desempeño, que es en el órgano interno de control del Congreso de la Ciudad de México, pues estas situaciones suceden. Todo desde el Contralor hacia todos los servidores públicos que estamos abajo del Contralor jerárquicamente, dependemos de un nombramiento que el oficial mayor expide. Entonces, al momento que se empiezan a hacer las revisiones de auditoría o que hay investigaciones por posibles actos de corrupción o posibles responsabilidades de algunos servidores públicos, en la práctica empieza el amago de estos funcionarios hacia el personal de la Contraloría. Entonces, es una situación que no puede suceder, en aras de que tengamos una buena transparencia del uso de los recursos públicos, así como de buenos resultados en general del actuar administrativo que ahí en el Congreso se lleva día con día. Perfecto, muchas gracias, estimado maestro. Una última pregunta, abusando por el tiempo, pero sí es importante porque eh, el ciudadano piensa, ¿es corrupto o no es corrupto? ¿Es un buen servidor público o no es un buen servidor público? Si robó o incurrió en alguna responsabilidad, porque no recibe su castigo. Y hago esta introducción porque se ha visto desde hace muchísimos años que van ex gobernadores que terminan su periodo, ex servidores públicos en todas las entidades federativas que tienen una serie de observaciones y que en muchos de los casos esas observaciones no fueron subsanadas y que pues los ciudadanos no los ven en la cárcel por motivos de corrupción, por desvío de recursos, porque no han subsanado. En otros casos, también estos servidores públicos eh, llegan a desaparecer y no los encuentran para aplicar la sanción a nivel
municipal o a nivel estado. Y en otros casos, aparte que son proclives a recibir una sanción, pues reciben nada más una sanción administrativa de inhabilitación por determinado número de años. Entonces la pregunta es, ¿por qué no reciben una sanción de tipo penal? ¿No le dieron parte o vista a la Fiscalía General de la República o no le dieron vista a las Fiscalías Generales de los estados? ¿Por qué no lo sancionan? ¿Por qué a veces no se da la reparación del daño? O sea, porque al ciudadano le interesa saber, bueno, si se han robado tantos millones, si ha habido tantos desvíos de recursos, o no han en determinado momento, no han justificado adecuadamente el gasto de determinados millones o cientos de miles de pesos, ¿por qué no están en la cárcel? ¿Por qué no han recibido su castigo o su sanción? En su experiencia, estimado maestro, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se necesita en el futuro para que se apliquen estas sanciones? ¿O dónde usted considera que está la falla de esta problemática? Por favor. Más o menos tiene que ver con lo que he estado comentando en mi experiencia. Volvemos al primer punto, transparencia, transparencia, doctor. Evidentemente, los servidores públicos que llegan a cometer algún ilícito, sea administrativo, sea de tipo penal, evidentemente siempre están buscando la manera en que eso no salga a la luz. Vale la pena hacer una reforma más a fondo sobre el tema de transparencia. Darles más obligaciones para que estén transparentando en todo momento. Y más en el tema financiero, que es en donde se ejercen los recursos junto con la parte que lleva a cabo licitaciones. Esas son las áreas en cualquier dependencia que deben de estar más transparentadas que cualquier otra. Pues yo creo que de entrada, eso, transparencia. Otro tema, este asunto de la opacidad de la información, recordemos que en cuanto a tema administrativo, la ley lo prevé así, las faltas administrativas no graves prescriben a los 3 años y las graves a los 7 años. Si no se hace una investigación a fondo, se llegan a los elementos suficientes, también recordemos que todos gozamos de garantías individuales consagradas en la Constitución, que son la del debido proceso y la de la presunción de inocencia que en todo procedimiento administrativo como penal y otros procedimientos deben prevalecer. Entonces, para que una persona servidora pública sea sancionada administrativamente o penalmente, no debe existir duda alguna, o en materia penal no va a haber duda razonable. En ese sentido, volvemos otra vez al asunto de la transparencia. Para que pueda un informe de responsabilidad administrativa, de presunta responsabilidad administrativa, integrarse debidamente, se tiene que llegar de todos los elementos suficientes para que no haya duda y pueda llegar a un procedimiento y pueda llegar a una sanción. Ese también es un tema por el que muchas veces como ciudadanos vemos que no se llega a sancionar a ciertos personajes de la política. Para ello, ¿qué, qué propondría yo? Que también empiece a haber en ciertas áreas financieras servicio civil de carrera. Entre más especializada tengamos a la gente auditora o gente que fiscaliza, vamos a obtener mejores resultados. Creo que también dentro de la parte fiscalizadora, ese asunto debe de empezar pues a escucharse para que haya mejores resultados y gente más capacitada técnicamente hablando en estos asuntos. Eso es lo que yo observo en la experiencia por las que luego no se llega a buen fin alguna investigación administrativa o algunos indicios de corrupción que no se llegan siempre de los elementos suficientes para poder encuadrar la conducta de una manera que no quede duda alguna. Eso es lo que yo observo. Perfecto. Muchas gracias, estimado maestro Israel Langreve Castillo, por su exposición, por haber contestado las preguntas.
Creo que los miembros de esta asociación civil, de este colegio de licenciados y posgrados en Derecho del Estado de Guerrero, están completamente satisfechos con su conferencia del día de hoy, con su exposición, con las respuestas a sus preguntas, sobre todo por la experiencia que tiene. Estamos completamente agradecidos. Le haremos la invitación extensiva para las próximas semanas jurídicas que tendremos en meses venideros. Y pues muchísimas gracias, no nos queda más que decir, estimado maestro, por su tiempo, por su espacio, por habernos explicado este tema de responsabilidades de los servidores públicos y de lo que se necesita para mejorar en esta materia. Le agradecemos nosotros desde este puerto de Acapulco. Muchísimas gracias, estimado maestro. Y si algo tiene que agregar, adelante. Nada que agradecer, más que solamente muchas gracias por la invitación y desearles a todos un excelente día. A la orden. Muchas gracias, estimado maestro.